Clase número 3, siendo renovado. El objetivo de esta clase es vencer el pasado, tener las herramientas, el conocimiento necesario para vencer el pasado y para ser transformados en nuestras vidas por medio de la renovación de la mente. Nuestro primer tema es ser transformado. Romanos 12:2, versículo clave cuando tiene que ver con el tema de renovación de la mente, con transformación. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, en el tema acerca de ser transformado, una verdad que necesito que entiendas, que necesito que descanses en ella, es de que la transformación es la obra de Dios. ¿Ok? La transformación es la obra de Dios. Nosotros en nuestra experiencia como hijos de Dios vamos a experimentar 3 tipos de transformaciones. La primera, ya la experimentamos la mayoría de nosotros, fue que Dios nos transformó en nuevas criaturas cuando nacimos de nuevo. ¿Te acuerdas el ejemplo de la oruga a la mariposa? ¿Ok? Entonces la oruga es como la analogía de nosotros antes de Cristo. Somos transformados a una nueva criatura. La oruga es una especie diferente a una mariposa. Es una criatura completamente nueva, una transformación que sucede enfrente de nuestros ojos. Y algo maravilloso es que una mariposa jamás va a volver a llegar a ser oruga. No puede regresarse. Una vez que eres transformado, no hay vuelta atrás. Gloria a Dios, ¿ok? Entonces, Dios nos transformó en nuevas criaturas. Antes éramos pecadores, ahora somos una nueva criatura. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos en Cristo. Dios hizo esa transformación, no nosotros. Nosotros pusimos nuestra fe, pusimos nuestra confesión, pero Dios hizo la transformación. Él te transformó en una nueva criatura. Y ahora, en el presente, Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo mediante la renovación de nuestra mente. Eso es en el aspecto de nuestra alma. Nuestra alma tiene que ver con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con todo lo que tiene que ver cómo procesamos la vida. Entonces Dios nos está transformando ahorita. ¿Y transformando a qué? A la imagen del Hijo de Dios, a la imagen de Jesucristo. Esto es en el alma. Fuimos transformados, nuevas criaturas en el espíritu, ¿ok? Y eventualmente en un futuro, pareciera muy cercano como está la cosa, Él va a transformar nuestros cuerpos físicos inmortales en cuerpos gloriosos cuando Cristo venga por su iglesia. Esta es la transformación física. Entonces entiendes que vamos a pasar por una transformación espíritu, alma y cuerpo. Espíritu sucede cuando recibes a Jesús. El alma tiene que ver con renovar tu mente aquí y ahora, y el cuerpo eventualmente va a ser transformado a la imagen de Cristo. Ok, ahora entendemos que como nuevas criaturas teníamos una vieja manera de vivir. Efesios 4, versículo 22 al 24 dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, el cual está corrompido por deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente. ¿Ok? Eso tiene que ver con la mente. Dice, y ponerte el ropaje de la nueva naturaleza, creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y en la analogía, la ilustración que el apóstol nos está hablando con estos versículos, con estas palabras, tiene que ver con que tu naturaleza ya cambió, eres una nueva criatura, pero ahora tenemos que quitarnos, como si fuera ropa vieja, ropa sucia, tenemos que quitarnos. Esta es una actitud voluntaria, esta es una decisión que cada uno de nosotros hacemos, quitarnos
la vieja manera de vivir y ponernos esta nueva vida que ya tenemos, que ya somos, que es creada a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué tiene que ver con la vieja vida? ¿A qué nos referimos con la vieja vida? Bueno, antes de la salvación estábamos muertos espiritualmente debido a nuestros pecados y porque nuestra naturaleza pecaminosa no se nos había removido. Cuando estábamos muertos espiritualmente, pertenecíamos al reino de las tinieblas. Y la palabra dice que estábamos bajo el control de Satanás. La mayoría de personas, probablemente nosotros también creíamos, no, yo antes hacía lo que quería. No, hacías lo que se te permitía. Estábamos bajo el dominio de Satanás. Y pensamos que hacíamos lo que queríamos, pero realmente éramos esclavos del pecado, de la carne, de la muerte. También éramos esclavos del pecado. Vivíamos bajo el temor a la muerte, al juicio, a la condenación y al castigo. Y nuestra alma y nuestro cuerpo estaban entrenados a seguir los deseos o las inclinaciones de nuestra naturaleza pecaminosa, así como las de nuestra vida natural, como los sentidos físicos, nuestra formación familiar, nuestra educación. Entonces, entendemos que nuestra vida pasada, cierta parte era la parte espiritual, que estábamos lejos de Dios. Estábamos perdidos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Estábamos perdidos. Pero al mismo tiempo también vivíamos una vida natural. Una vida donde solamente nos dejábamos llevar por los 5 sentidos, ¿correcto? Entonces, estábamos limitados naturalmente y espiritualmente. Crecimos, no sé cuántos nosotros crecimos sin una educación cristiana. Entonces, las palabras que hablábamos, la manera en que pensábamos, la música que escuchabas, las películas que veías, así como que ahora que veo mi pasado, así como que digo, wow, ¿verdad? Que cómo estábamos tan perdidos que ni nos dábamos cuenta de lo que metíamos en nuestras vidas. Entonces, necesitamos entender que nuestra alma y nuestro cuerpo estaban acostumbrados a vivir de esta manera. No que tu alma sea mala o tu cuerpo sea malo, simplemente estaba entrenado a hacer lo que hacíamos. En nuestra nueva vida en Cristo, tenemos una vida espiritual. Entonces ahora ya no estamos muertos espiritualmente, ahora estamos vivos espiritualmente. Y ahora entendemos que la vida implica mucho más allá que las cosas naturales. Ahora entiendo que no tengo que limitarme a lo que mi mente ve, siente, lo que mis ojos ven. Puedo creer por fe algo mucho más allá. Y entonces tenemos una nueva vida espiritual. Nuestro espíritu, nacido de nuevo, está en unidad con el Espíritu de Dios y está bajo su influencia. Esto me encanta. Sin embargo, aunque ahora tenemos una nueva vida, no es para experimentar esta nueva vida, debemos despojarnos, debemos empezar a dejar las cosas de atrás, despojarnos de la antigua manera de vivir mediante la renovación. Y cuando hablamos de renovación otra vez nos estamos refiriendo a la manera en que procesamos nuestras experiencias. Nuestra alma y nuestro cuerpo, que estaban entrenados a seguir las inclinaciones de la vida natural y pecaminosa, necesitan ser reentrenados. Y si tú sabes algo acerca de romper un hábito y empezar un hábito nuevo, tú sabes que está difícil la cosa. Es algo que tú tienes que hacer conscientemente, no va a suceder inmediatamente. Si tú has entrenado, pon tú a tus hijos de una manera y de repente te das cuenta, tenemos que hacer cambios y quieres volverlos a entrenar, tú sabes que se va a llevar trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos hábitos, ya tenemos costumbres, entonces hay que empezar a romper esos hábitos. Pero podemos ser reentrenados siguiendo la guianza del Espíritu Santo al estar en acuerdo con Él y en colaboración con Él. ¿Ok? El reentrenamiento de nuestra alma y cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras acciones, suceden cuando somos renovados en conocimiento.
Y aquí está la clave: conocer por medio del Espíritu Santo, aprender a pensar como debemos de pensar por medio del filtro del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios. Y esto es lo que empieza a causar la transformación en nuestras vidas. Nuestra vida espiritual se empieza a manifestar en nuestra vida natural a medida que somos transformados, llegando a ser como Cristo. ¿Y cuántos pueden testificar que tu vida ha estado siendo transformada? ¿Ok? Quizá no digamos, ¿verdad? Ya estoy como Cristo, pero por allí vamos, en el nombre de Jesús. ¿Ok? Por fe, por allí vamos. Y para pensar de la manera que Dios piensa, para pensar a través del Espíritu, necesitamos la mente de Cristo. Y estas son muy buenas noticias. 1 Corintios 2:16. Este versículo se me hace así como que muy atrevido, pero me encanta cuando Dios nos comparte cosas que Él casi te dice: atrévete a creer esto, atrévete a tomar esto, atrévete a recibir esto, porque es una realidad en tu vida. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Y pareciera que todos dijéramos: nadie, ¿verdad? Dice: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Ok? Entonces, estando espiritualmente vivos, teniendo el Espíritu de Dios en nuestras vidas, en nuestro espíritu, nosotros podemos accesar los pensamientos de Dios. Podemos conocer cómo Dios piensa. Al estar en Cristo, tenemos la mente de Cristo. Deja de limitarte en temor, en conocimiento, cuando digas: es que no sé, empieza a declarar: tengo la mente de Cristo, tengo la mente de Cristo. Como nuevas criaturas, a través de la palabra de Dios y en unión, una vez más, con su Espíritu, tenemos acceso a sus pensamientos, tenemos acceso a su voluntad, tenemos acceso a sus caminos, a sus planes, a sus designios, a su propósito, sabiduría. La palabra de Dios nos abre una ventana a los pensamientos de Dios, a la voluntad de Dios. Y además, el Espíritu de Dios dentro de nosotros nos da una guianza, nos da percepción que tenemos que aprender a creerla por fe, a recibirla por fe y a operar en ello. En Cristo, nuestra mente espiritual, nuestra comprensión espiritual, nuestra percepción, discernimiento, operan desde el nivel superior de Dios. Esto es por encima de todo pensamiento natural, por encima de las limitaciones naturales, y trasciende el conocimiento humano y trasciende aún nuestras propias experiencias naturales. ¿Te acuerdas lo que la palabra dice? Piensa en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Te acuerdas nuestro mensaje acerca de que nosotros vivimos ya en el nivel de arriba? ¿Ok? Entonces, si estamos allí, obviamente que podemos accesar esta comprensión espiritual. Al poner nuestra mente en las cosas de arriba, como la palabra nos ordena, estamos pensando desde nuestra posición en Cristo y desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y entonces nuestra mente natural es continuamente renovada. Tu mente natural es renovada cuando encuentras un problema en tu vida y tu limitación natural es: no puedo, no sé. Pero inmediatamente hay un cambio y dices: no, tengo acceso a la sabiduría de Dios. Tengo acceso al discernimiento espiritual. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento, cuando tú escoges cambiar de vivir de tu pensamiento natural y depender del pensamiento espiritual, tu mente empieza a ser renovada. Y la siguiente ocasión que te encuentres con ese mismo problema, tu mente, en lugar de mirar la limitación, inmediatamente recorre a los recursos espirituales. Eso es la renovación de nuestra mente. Ahora, la palabra nos dice que tenemos que vigilar nuestra mente. Romanos 8, versículo 6.
Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la muerte lleva a la vida y a la paz. Entonces vemos que nosotros tenemos la decisión de permitir que nuestra mente opere limitadamente en el área natural, y esto está limitado y va a llevar eventualmente, la palabra dice, a la muerte, no va más allá. Pero también nosotros podemos escoger operar en el área espiritual, y esto trasciende las limitaciones naturales, nos da vida, nos da paz. Y como creyentes, como discípulos de Jesús, es nuestra responsabilidad vigilar nuestros pensamientos. Como un hijo de Dios, ahora tú ya no puedes decir, voy a pensar lo que quiera, no me importa. No, tú tienes que convertirte en un guardián de tu mente. De ahora en adelante, tú eres la persona de seguridad de tu mente, ¿ok? Y nadie más puede hacerlo por ti. Yo no puedo cuidar tu mente, Dios no puede cuidar tu mente. Tú eres responsable de cuidar tus pensamientos y checar de dónde provienen esos pensamientos. Los pensamientos son como semillas que son plantadas o son desechadas en nuestra mente. Entonces, hay pensamientos por todas partes. Todo el tiempo estamos viviendo con pensamientos. Tú no puedes no pensar en algo. Cuando piensas que no estás pensando en nada, estás pensando en algo. ¿Ok? Entonces, pensamientos vienen por lo que ves, por lo que escuchas, por tu subconsciente, por lo que decidiste pensar, por lo que has experimentado, por el enemigo, por el mundo. Entonces, por donde quiera hay pensamientos, y pensamientos vienen a nuestra mente continuamente. No te estás volviendo loco, es de todos. Todos batallamos con todo tipo de pensamientos. Hay unos pensamientos tan locos, tan raros, que a veces dices, bueno, ¿y por qué estoy pensando esto, verdad? Muchos pensamientos no son tuyos, simplemente pasaron por tu mente, ¿ok? Entonces, los pensamientos son como semillas y tu mente es como una tierra fértil. Entonces, un pensamiento puede venir a tu mente y puede ser plantado, o tú inmediatamente puedes decir, oh, no lo permitimos, y lo avientas por otro lado, ¿ok? Entonces, un pensamiento plantado va a florecer, y va a florecer en una acción. Un pensamiento se planta en nuestra mente cuando lo aceptamos, cuando creemos en él, cuando nos ponemos de acuerdo con este pensamiento, cuando empezamos a meditar, cuando lo empezamos a visualizar y últimamente lo hablamos. Y estamos hablando de buenos pensamientos y malos pensamientos. ¿Alguna vez has pensado, ay, soy un tonto, soy una tonta? ¿Ok? Entonces viene el pensamiento, eres un tonto, eres una tonta. Y si yo me pongo de acuerdo con ese pensamiento, ay, sí, soy una tonta, y al rato lo empiezo a creer, al rato voy a hacer algo, no, es que soy una tonta, no voy a poder hacer esto. Entonces ya me estoy poniendo de acuerdo y estoy meditando en ello, me veo como una tonta, y al rato hasta lo digo. Y le digo a mis amigas, ay, es que soy una tonta, hice esto y aquello. Ok, ¿qué crees? Ese pensamiento que pudo haber sido descartado ya se plantó en mi vida y ya produjo una acción, ya produjo fruto. Pero lo mismo puede ser con un pensamiento bueno. Soy un hijo de Dios, soy la justicia de Dios. Oh, me pongo de acuerdo con ese pensamiento, lo medito, lo declaro, me visualizo. Entonces, ahora ese pensamiento va a producir frutos de justicia. ¿Ok? Un pensamiento es descartado cuando lo ignoramos o lo reemplazamos con otro pensamiento. Y la Biblia nos clasifica los pensamientos como o te van a dar vida o van a producir muerte. No hay nivel gris, ¿ok? Es blanco y negro. Los pensamientos que tienes o van a producir vida o producen muerte, son conducentes a la muerte. Los pensamientos de vida provienen del Espíritu y están en armonía con la voluntad de Dios, con las promesas de Dios, con la palabra de Dios.
Los pensamientos conforme a la palabra de Dios son verdaderos, son justos, son honestos, puros, amables, excelentes, digno de respeto y digno de alabanza. Piensa en tus pensamientos. Y si no sabes si es de Dios o no es de Dios, piensa, ¿este pensamiento es digno de alabanza? ¿Este pensamiento estaría contento en compartirlo? ¿Este pensamiento trae honra a Dios? ¿Es verdadero? Y si no pasa estos filtros, descarta el pensamiento. No es bueno, no te va a producir vida. Los pensamientos conducentes a la muerte provienen de nuestra vieja naturaleza y carnal, pecaminosa, pero también provienen muchas veces del enemigo. Y estos son contrarios a la palabra de Dios. Y los pensamientos contrarios a la palabra de Dios deben ser sometidos. Debemos tomar control de ellos y debemos reemplazarlos, ¿ok? Los pensamientos de tentación. Aquí muchas veces las personas se confunden y están teniendo una tentación y piensan que ya pecaron. Pero tenemos que conocer que los pensamientos que te causan un tipo de tentación, los pensamientos tentadores, no son lo mismo que los pensamientos pecaminosos. Digamos, yo estoy ayunando y de repente me viene un pensamiento de decir, oh, come, ¿verdad? Me está tentando, ¿ok? Y ese pensamiento yo puedo descartarlo y decir, no, voy a mantenerme fiel con mi ayuno. O puedo empezar a pensar, bueno, pudiera comer aquí, ¿verdad? Y al rato le cambio y empezar a meditar en ello. El hecho de que estoy batallando no quiere decir que yo ya rompí mi ayuno, ¿cierto? Entonces, no estoy pecando todavía, pero lo que haga con este pensamiento va a producir la acción de pecar o no. Entonces, una tentación cuando viene a tu mente, a tu cabeza, no significa que ya pecaste, no significa que eres un fracasado y ya la regaste. Simplemente sabe qué hacer con ese pensamiento de tentación, descártalo, somételo a la obediencia a Cristo, renueva tu mente. Y la prueba que tenemos es de que Jesús, la palabra nos dice que Él fue tentado en muchas maneras. En todas las maneras dice que nosotros somos tentados, pero Él nunca pecó. Quiere decir que tú puedes ser tentado y no pecar, ¿ok? Aunque toda tentación comienza con un pensamiento, solo los pensamientos plantados se convierten en pensamientos pecaminosos. Entonces, antes de que el pensamiento se plante en tu cabeza, en tu mente, en tu alma, descártalo. Esa es la manera en que cuidamos nuestra mente. Y la mayoría de ustedes pueden testificar que tenemos una batalla, que vivimos en una batalla. Esta batalla espiritual, que la palabra dice que vivimos como hijos de Dios, no es contra espíritus, ¿verdad? Que te pones al tú por tú a boxear el espíritu, a reprender al espíritu. La mayoría de estas batallas las llevamos a cabo en nuestra mente. Estamos en una batalla espiritual, la carne contra el espíritu, contra la vieja naturaleza, contra las maquinaciones del enemigo, contra nuestra nueva creación, contra el espíritu que somos. Entonces, esta batalla espíritu contra carne se lleva principalmente en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Hay muchas veces apariciones espirituales o manifestaciones espirituales, sí lo hay, sí lo existe. La mayoría de veces, el 99.999% de las batallas que vas a batallar como cristiano van a ser aquí en tu mente, ¿ok? Entonces tenemos que reconocer esto y saber cómo vencer esta batalla. La batalla contra las acechanzas del enemigo también ocurren en la mente con mentiras, engaños, para influenciar nuestra manera en que pensamos. Entonces, está la batalla carne-espíritu, está la batalla contra mentiras del enemigo y después te digo,
batallas físicas, más bien espirituales, con manifestaciones espirituales, pero la mayoría de veces la batalla está aquí en nuestra mente. Los pensamientos, creencias, percepciones falsas del enemigo que nosotros creemos, recibimos, nos van a impedir de disfrutar de la vida nueva, de la vida abundante que Dios quiere que disfrutemos en Cristo. Y por ello necesitamos ser renovados. Ser renovados al pensar a la manera de Dios. ¿Cómo somos renovados? Pensando a la manera de Dios. Y esto muchas veces es un atrevimiento. Te sientes como que fallaste, eres un pecador. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que eres perdonado, que eres justificado, que has sido consagrado para Dios. Así es como batallamos, es en nuestro pensamiento, nuestras confesiones, es creer, es recibir, apoderarnos de lo que Dios dice que somos y tenemos y hacemos. Ser renovados al pensar a la manera de Dios nos ayuda a identificar y a resistir las artimañas del enemigo en nuestra mente y nos capacita para despojarnos de la vieja naturaleza y sus deseos. Entonces, tenemos que batallar la vieja naturaleza, la vieja manera de vivir, de pensar, de actuar, y tenemos que batallar los engaños del enemigo. Esta es en general nuestra batalla. Y existe un término que la Biblia llama fortalezas. 2 Corintios 5, versículo 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales. ¿Ok? Entonces, nuestra batalla no es contra una persona, aunque pienses que son tus enemigos. Esa no es verdaderamente la batalla. La batalla es espiritual, pero no utilizamos herramientas carnales para esa batalla. Dice, nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta que todos estos términos nos está diciendo que la batalla está en la mente? Estamos hablando de especulaciones, razonamientos, conocimiento, ¿ok? Todo esto tiene que ver con el pensamiento. Dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, en nuestra vida como creyentes, en lo que somos renovados, renovando nuestra mente, vamos a encontrar que algunas áreas son bien fáciles de transformar, algunos hábitos son bien fáciles de romper, algunas maneras es como que wow, una transformación inmediata, y otras áreas cuesta más trabajo, y otras áreas parece que nunca vas a lograr la victoria en ello. Dice, algunas áreas de nuestra mente son más fáciles de renovar que otras. Las áreas desafiantes a renovar, que nos hacen sentir como si no hubiera salida, se conocen como fortalezas en nuestra mente debido al patrón de pensamiento bien establecido. Entonces, ¿qué es una fortaleza? Una fortaleza, metafóricamente hablando, una fortaleza literalmente es un lugar que está con paredes bien fuertes, ¿cierto? Ya sea para proteger a alguien que está adentro, por ejemplo, una prisión es una fortaleza que mantiene a los prisioneros adentro, o una fortaleza, por ejemplo, en un castillo, era la pared que estaba alrededor del castillo para proteger del mal, ¿ok? Entonces, puede ser o una prisión o puede ser algo que te protege del mal. Una fortaleza, entonces, metafóricamente hablando, es un patrón de pensamiento que ha sido fortalecido por el razonamiento humano, los argumentos lógicos, las experiencias pasadas y las mentiras del enemigo. Y estas resisten la verdad de Dios y nos mantienen prisioneros dentro de estos muros de pensamiento. ¿Entiendes este término?
Entonces, ¿cuántas veces probablemente no escuchamos un término negativo erróneo de niños? Eres un estúpido, ¿verdad? O nunca vas a lograr nada. Pero si se nos dijo una vez, otra vez, quizás nos lastimó en el momento, quizá ni pusimos atención a lo que nos dijeron, quizá ya se nos olvidó. Pero si escuchaste esto de niño, por ejemplo, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, ¿qué crees? Ese pensamiento se convirtió en una fortaleza en tu vida y ha sido fortalecido, reforzado por años, y después no solamente lo que te dijeron, tú empezaste a creerlo y tú empezaste a confesarlo y tú empezaste a verte de esta manera y al rato Dios te dice, experimenta la vida libre en Cristo y tú quieres hacerlo, pero descubres que estás prisionero en estas paredes de pensamiento, un patrón de pensamiento. Tienes este hábito de pensamiento que necesita ser roto. Entonces, la verdad de Dios nos hace libres y nos equipa con poder para demoler cualquier fortaleza en nuestras vidas. Entonces, va a haber áreas en tu vida que tú vas a poder renovar bien rápido, bien fácil. Pero hay otras áreas que va a requerir diligencia y va a requerir fe y va a requerir que tú seas bien intencional en cambiar pensamientos. Yo personalmente vencí por medio de la palabra de Dios muchas fortalezas de inseguridad, muchas fortalezas de temor en cuanto a mi identidad, mi autoestima, que probablemente tú me ves ahorita hablando así como que, mucha experiencia, bien que sabe hablar. Si tú conocieras la prisión en la que vivía antes, de temor, de inseguridad, tú no me reconocerías. Pero te soy testigo de que con el poder de la palabra de Dios y al poner en obra la palabra de Dios, al ser diligente y decidir creerle más a la palabra de Dios que a tus patrones de pensamiento, tú puedes romper fortalezas en tu vida y experimentar la libertad en Cristo. Amén. Podemos liberarnos de cualquier fortaleza siendo obedientes, diligentes y disciplinados en renovar nuestra mente. Así que te echo porras, no te des por vencido. Esas áreas que dices, pastora, pienso que ya lo logré y me vuelvo a caer, me vuelvo a regresar. Continúa, sé fiel, sé obediente, vas a romper esa fortaleza. Quizás se lleve un buen tiempo, ¿verdad?, en romper esas rocas de pared que te han rodeado, pero últimamente vas a ver la luz y vas a ser libre. Amén. Porque Dios es un Dios de libertad y donde está su espíritu, allí hay libertad. Entonces, siendo renovado, la palabra dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Ser renovado es creerle a Dios que eres una nueva criatura, que tienes una nueva naturaleza, que tú tienes un nuevo destino, nuevas habilidades, nueva familia, nuevo todo. Y te olvidas de tu vieja vida, te olvidas del pasado, te olvidas de la condenación, te olvidas de los errores, te olvidas. Vi un chiste muy chistoso que decía, he aprendido mucho de mis errores. Por lo pronto voy a seguir haciendo más errores para seguir aprendiendo más. Pero no, ¿ok? Vamos a ser renovados. Es solamente un chiste que me acordé ahorita porque apenas lo vi. Vamos a seguir siendo renovados y nos olvidamos de los errores del pasado. Los errores nos pueden enseñar, sí, pero qué mejor si somos enseñados por la palabra de Dios y nos evitamos los errores, ¿ok? Entonces, no necesitamos cometer errores para aprender. Podemos ser sabios, recibir la palabra de Dios y nos evitamos tantos errores. Vístanse de la nueva naturaleza. ¿Qué significa esto? Créele a Dios más que a tus propios pensamientos. Créele a la palabra de Dios más que a tus propias experiencias. Cree la palabra de Dios, aunque tu mente te diga, es una locura, es ridículo, es imposible. Cree la palabra de Dios.
Confiésala, apropiate de ella, visualízate en la palabra de Dios. Así es como renovamos nuestra mente y llegamos a conocer más a nuestro Creador y llegamos a parecernos más a Él. Ser renovados es un proceso de toda la vida, ¿ok? A menos que lleguemos al cielo no podemos decir, ya terminé de la renovación. No, es constantemente vamos a seguir haciéndolo. Obviamente con el tiempo se hace como un hábito y al rato es mucho más fácil. Ni te das cuenta que lo estás haciendo, pero sigue siendo renovado. Pero este es un proceso de toda la vida que consiste en intercambiar la antigua forma de pensar por la forma de pensar de Dios. Mediante, como te decía, creer la palabra de Dios. Créela. Cree la palabra de Dios, declara que la palabra de Dios es tu máxima autoridad. Y si la palabra de Dios no lo dice, no lo creo. Punto. No importa lo que estemos experimentando, la palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Después, no solamente creemos la palabra, meditarla. Así como tú te la pasas pensando en tus problemas y te la pasas pensando en lo que necesitas y te la pasas pensando en lo que no tienes y en cómo le vas a hacer. Todo el tiempo te la pasas pensando, ¿ok? Esto es algo que muchas veces no pensamos. La palabra nos dice que meditemos en la palabra día y noche. Quiere decir que todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿cómo que voy a pensar todo el tiempo? Todo el tiempo te la pasas pensando. Escoge en qué pensar. Escoge en qué pensar. Así que en lugar de perder tiempo, energía y aún salud muchas veces pensando en lo negativo, en los problemas, medita en la palabra de Dios. Mucho, mucho mejor. Piensa en ella una y otra vez. Y no solamente la crees, la meditas, pero la visualizas. Y visualizar es verte con la palabra de Dios siendo una realidad ya en tu vida. Si estás creyendo por sanidad, visualízate sano. ¿Qué podrías hacer si ya estuvieras sano, si no tuvieras ese problema? Visualízate, sueña, mírate con los ojos de fe y al rato tu cuerpo se la cree y al rato empieza a actuar de esa manera. Visualízalo, mirándote como Dios te ve. Y ¿te acuerdas cómo se planta un pensamiento y produce? Cuando empiezas a declararlo. Porque cuando empiezas a declararlo, quiere decir que tú ya te la creíste. Muchos de nosotros no decimos algo que no creemos, pero cuando empiezas a declarar por fe, al principio quizá no lo creas 100%, lo haces por obediencia, pero al rato, eventualmente vas a terminar creyéndolo, porque tú crees lo que tú dices. Entonces, esta es una manera de renovar nuestra mente. Declara la palabra de Dios, háblala una y otra vez. Renovar nuestra mente nos da discernimiento para conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y a medida que somos renovados y aprendemos a vernos como la nueva creación que somos y aprendemos a vivir por fe, vamos a vivir mucho más allá de las limitaciones naturales y aprendemos a vivir por fe. Yo te pudiera decir de que muchas experiencias que he experimentado en mi vida han sido más allá de mis habilidades naturales. En lo natural, yo no podía, yo no tenía, no se podía la cosa. Pero cuántas cosas yo no he vivido y disfrutado desde tener hijos, vacaciones, logros, cosas que disfruto en mi casa. Muchas de estas cosas las logré no por mis esfuerzos, no por mis habilidades naturales, simplemente porque me atreví a creer a Dios. Y entonces pude experimentar algo más allá de las limitaciones naturales. Y te invito a que lo hagas. Esto es caminar por fe y es la experiencia más maravillosa que puedes experimentar en tu vida. ¿Aprendiste algo? ¿Sí? Sé que es tipo clase, me voy un poquito rápido para terminar con las notas a tiempo. Vamos a checar nuestras preguntas de repaso, ¿ok? Para ver qué tanto pusiste atención
¿Qué tanto te acuerdas? ¿O qué tanto aprendiste o entendiste? ¿Cómo nos deshacemos de nuestra vieja forma de vida? Renovando nuestra mente. Sí, esa es la respuesta rápida y general y bíblica. Y obviamente podemos explicar qué significa esto, ¿verdad? Ok. ¿Cómo pensamos en las cosas de arriba? ¿Qué significa pensar en las cosas de arriba? ¿Alguien se acuerda? ¿Te acuerdas un poquito del atrevimiento que podemos establecer como hijos de Dios? Pensar con la mente de Cristo. Pensar las cosas de arriba es pensar como Dios piensa. Así como que, wow, ¿se puede? Sí se puede. Como decimos los mexicanos, ¿verdad? Sí se puede. Sí se puede. Ok. ¿Cuáles son las dos categorías de pensamientos según Romanos 8, 5 y 6? ¿Pensamientos qué? Pensamientos de vida y de muerte. Excelente. ¿Por qué los pensamientos son como semillas? Exacto. Tere. Sí, porque pueden ser plantados, pero ¿qué sucede con algo que es plantado? Produce fruto. Entonces los pensamientos, si son plantados, últimamente van a producir. Si tú piensas algo que no quieres hacer, deja de pensar en ello. Porque si sigues pensando en ello, vas a terminar haciéndolo. Y si quieres hacer algo, empieza a pensar en ello. Empieza a pensar en hacerlo, porque vas a terminar eventualmente haciéndolo. Muy bien. Estoy muy orgullosa. Han puesto atención muy, muy bien hasta aquí. Ok. ¿Qué debemos hacer con pensamientos contrarios a la verdad de Dios? Desecharlos, reemplazarlos, someterlos a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Ok, excelente. En las batallas espirituales, ¿contra qué luchamos y en dónde? Luchamos en la mente, excelente. ¿Y contra qué? Contra la carne. Ese es un enemigo. Cuando hablamos de la carne, contra la vieja naturaleza, ¿ok? ¿Y cuál es otro enemigo que luchamos? Obviamente el enemigo, pero ¿cómo? Ok, esa sería la tercera. Digamos que luchamos, ok, en las notas dice que luchamos con nuestra vieja naturaleza, contra nuestra vieja naturaleza, y luchamos contra las maquinaciones del enemigo, que son los engaños de Satanás, mentiras de Satanás. Y también una tercera manera que luchamos puede ser una manifestación espiritual. Pero en lo general es en nuestra mente contra nuestro pasado y contra mentiras del enemigo. ¿Ok? Y esas mentiras del enemigo pueden ser muchas veces aún hasta religiosas. Una mentira donde te dice, no, tienes que orar, ¿verdad? Por mucho tiempo y tú oras y te dicen, no es suficiente. Y entras en un juego de condenación donde Dios nunca te exigió una cantidad, pero el enemigo te engaña pensando que es Dios hablándote y ahora vives en temor, en legalismo, que nunca vas a agradar a Dios, ¿me entiendes? Entonces, pueden ser cualquier tipo de mentiras que van contrarias a la libertad en Cristo. Ok, y la última, menciona 4 acciones que debemos hacer para ser renovados con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacemos con la palabra de Dios? Meditar en ella día y noche. Ok. Visualizar. Ajá. ¿Alguien más? Declarar, excelente. Y les falta una que es casi la primera. Primero tenemos que creerla. Primero la crees, después la meditas, la visualizas
como que empieza, ¿verdad? De arriba para abajo. La crees, la aceptas. Después la meditas, después la visualizas, después la hablas, ¿ok? Y entonces tu mente empieza a ser renovada. Y quieres ver el fruto de la renovación, empiezas a actuar en ella. Este ya es el fruto, es la manifestación. Y nuestro verso clave para esta clase es Filipenses 4:8, que dice: piensen en todo lo que es verdadero, todo lo que merece respeto, todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que reconocen como una virtud, en todo lo que es agradable y merece ser alabado. En lugar de estar en la noche dándote vueltas en la cama, que no puedes dormirte y no puedes sacarte estos pensamientos, esta preocupación, empieza a pensar, ok, este pensamiento es verdadero, y si es solamente una suposición y a lo mejor sí, eso no es verdadero, es una suposición. ¿Merece respeto este pensamiento? ¿Es justo, es bueno? ¿Es digno de una virtud? Y si no lo es, deja de pensar en ello, piensa en algo bueno, te vas a quedar dormido inmediatamente. Empieza a pensar en la palabra de Dios, vas a ver cómo no te duermes luego. Ok, entonces te recomendamos que con este versículo de tarea lo leas, lo escribas, lo memorices, lo ores, lo personalices y lo compartas con alguien. ¿Ok? Y vamos a seguir siendo transformados, renovando nuestra mente.